Déjenme decirles que no habría nada más poético que empezar este arco tan importante para la saga final, que con un niño que sueña con ser un pirata, un niño que reciba a Luffy en su nación, es decir, que reciba a su próximo rey. Robin se abraza a Chopper con alegría. Kizaru demuestra el dolor que siente por matar a su mejor amigo. Su mejor amigo viviendo en esencia dentro de Lilith y Luffy reanimándose listo para celebrar junto a los gigantes, quienes brindaron para darle cierre a este prólogo de la guerra ante la declaración de Luffy de que definitivamente en esa guerra él se alzará con el título de rey. Mientras el narrador nos informa que nuestra próxima parada es Elbaf. Hola a todos, soy Lautaro Seiren y bienvenidos a este culto por los gigantes y a este nuevo video por el lanzamiento del capítulo 1124 de One Piece, el cual terminó ya tirando el primer misterio por resolver del próximo arco en cuestión, y ese es intentar averiguar quién está esperando a la tripulación de Luffy en la isla de Worldland. Comienzan las apuestas, las teorías y los argumentos, y el propio capítulo nos puso el nombre de un posible candidato ya en nuestras mentes cuando vimos ese momento hermoso de Robin alegrándose al pensar en su reencuentro con Jaguar D. Soul. Y lo cierto es que estar esperándolos, obviamente que lo está, pero no es una sorpresa. Por lo que mostrarnos una silueta a modo de misterio para que termine siendo alguien que ya sabemos que está ahí listo para recibir a los sombreros de paja, sería puro baiteo. Y el diseño de la silueta como tal tampoco ayuda. Además, en el sentido de narrativa considero que debería tratarse de una persona que cambie, para bien o para mal, los objetivos de Luffy dentro de la isla. Y Saul, como tal, es uno de los objetivos marcados, por lo que este personaje misterioso tiene que interferir en su camino, insisto, para bien o para mal. Creo que la silueta sin dudas juega mucho con nuestras mentes, tal como lo hizo la silueta de Joy Boy al hacernos pensar en Luffy, y es que su postura, el contexto en el que nos encontramos, e incluso la frase que tiró inevitablemente nos hace pensar en Shanks. Un personaje que de por sí sabemos que está relacionado con el país y que hace nada estaba ahí en el puerto destruyendo a Kid en 1000 pedazos. Y si además repasamos las apariciones que tuvo el personaje a lo largo de la historia, en la mayoría se lo ve reaccionando poco a poco al avance de Luffy en su carrera por alcanzarlo. Tras la primera recompensa de Luffy, Shanks celebró que finalmente se haya convertido en pirata. Más tarde, después de la guerra, lo vimos en el funeral de Ace y Barba Blanca pensando en que no está mal que Luffy llore, comprendiendo su dolor, pero al mismo tiempo teniendo fe en que puede levantarse y avanzar. La sonrisa cómplice cuando el mundo lo reconoció como el quinto emperador y la decisión de reclamar el One Piece justo en el momento en el que Luffy asciende a Yonkou solo potenciarían muchísimo más que ahora mismo el pelirrojo esté en Elbaf esperándolo y prácticamente invitándolo. Sin embargo, por mucho que Oda quiera desviarnos para este lado, debemos recordar que Shanks ya había dicho que estaba por marcharse del territorio y que solo estaba ahí de paso, preocupándose más por los movimientos de Barba Negra, y todavía queda que nos expliquen qué pasó con Bartolomeo. Así que a mi parecer Shanks ya no está en el territorio, pero quizás la silueta corresponda a alguno de su flota, que todavía no entendemos por qué todos los barcos estaban reunidos ahí y si todos pensaban zarpar junto a Shanks o no. Otro personaje que podría estar esperándolos es Scopper Gavan, una figura aún misteriosa dentro del mundo de One Piece que supo ganarse un lugar privilegiado en la tripulación de Roger. Y eso hasta podría explicar el paso de Shanks por la isla. Sin embargo, Oda tendría que saber explicarnos muy bien cómo llegó Gavan al lugar, dado que siempre fui partidario de creer que Roger jamás visitó Elbaf. Si él solo se encargó de buscar las piedras rojas, entonces no tuvo motivos para ir al país de los gigantes. Y por lo tanto, ¿qué pudo haber hecho que Scopper Gavan decida permanecer ahí? ¿Qué lo relaciona con los gigantes en primer lugar? Esa sería una historia muy interesante por conocer. Y siguiendo esta categoría de personajes y centrándonos más en el diseño de la silueta como tal, alguien que es igual a lo que se vio en este capítulo es la persona que compartió Sake con Crocus. Esto ocurrió en la mini historia que nos mostraba en general la reacción a las noticias del regreso de los sombreros de paja después de los 2 años. Su parecido con Shiki, al menos de espaldas, es evidente y nunca se nos confirmó si se trata o no de él. Recordemos que fue miembro de los Rocks y eso implicaría que Elbaf empiece por todo lo alto presentándonos a alguien de semejante calibre y de tanta importancia que además ya conocemos bastante bien, pero en el canon de la historia todavía no lo vimos actuar. De todas formas, al igual que con Gavan, tendríamos que descubrir cuál es su relación con los gigantes.
Sin embargo, estando en una tierra de gigantes, estaría bueno que aquel que los esté esperando sea precisamente uno de ellos. Un personaje que todavía no conozcamos del todo, pero que él sí conozca muy bien a los sombreros de paja. Que dicho sea de paso, en Elbaf todos deben haber oído hablar de Luffy. Tan solo imaginen la reacción de la gente ante el regreso de Oimo y Kashi y todas las historias que estos dos tenían para contar. Una de las opciones siguiendo esta línea es por supuesto el príncipe Loki, que inclusive a estas alturas creo que se podría tratar del rey de la nación. Es sabido que en Elbaf, aquellos que son piratas de todas formas abrazan con gusto la monarquía de su país, habiendo visto a los gigantes guerreros antiguos celebrar el nacimiento de Loki. Así como también supimos de parte de Big Mom que de haber logrado que se case su hija Lola con Loki podría haber accedido a la fuerza militar de los gigantes. Es así que Loki de seguro que tendrá un papel de vital importancia, sobre todo si también lo relacionamos con la idea de que en su país resguardan información sensible del gobierno, como lo es la investigación de Ohara, y además custodian al fugitivo de la marina que permitió que se escape uno de los demonios de esa isla. No sería extraño que Loki haya estado al tanto de la situación de Shanks en el puerto en donde peleó con Kid, y por ende, que también sepa que todos los gigantes guerreros partieron hacia Egghead, haciendo así que su espera por Luffy sea evidente. Pero si Oda quiere trolearnos, otra de las opciones que a simple vista puede no gustar del todo, es que sea el admirador de Shanks que ya fue presentado todavía sin nombre en la historia. Un niño gigante, frustrado porque Shanks no lo permitió sumarse a su tripulación, es decir, un aspirante a pirata. Y en ese sentido, déjenme decirles que no habría nada más poético que empezar este arco tan importante para la saga final, que con un niño que sueña con ser un pirata, un niño que reciba a Luffy en su nación, es decir, que reciba a su próximo rey. Este personaje podría estar jugando a ser pirata, bebiendo sake que robó del bar y sintiendo mucho asco, o directamente tomando jugo en botella. Tendría sentido que sea él justamente hasta por ubicación, ya que estaba en el bar del pueblo que parece existir en el puerto de la isla, por lo que de seguro, si no es él el de la silueta, de todas formas será uno de los primeros personajes en interactuar con los sombreros de paja una vez que lleguen a Elbaf. Un personaje del que ya hablé muchísimo en un video dedicado a él, dado su enorme paralelismo con Luffy, y cómo el propio Luffy se podría sentir identificado con él. Este niño podría recibirlos de muy mala gana, ya que como expliqué en aquel video, dependiendo del fanatismo que tenga por Shanks, podría sentir muchísimo rechazo por Luffy. Quizás por saber lo del sombrero de paja, quizás por saber que por su culpa Shanks perdió un brazo, o quizás simplemente por envidia. Un personaje que no entienda por qué los piratas tan admirables de su nación hablan tanto y tan bien de Luffy, y que esté esperándolos en la costa solo para intentar evitar que entren a la isla de manera chistosa y caprichosa, y no dejaría de tratarse de una clásica llegada a un puerto por parte de un pirata en el que no lo reciben de brazos abiertos, aunque ahora por motivos diferentes. De todas formas, siempre nos limitamos a pensar en personajes cuya existencia ya fue revelada, pero Oda podría sorprendernos con alguien completamente nuevo. De ser el caso, lo que nos tendríamos que preguntar es ¿cuáles podrían ser los motivos para que un gigante de Elbaf desconocido esté ansioso de la llegada de Luffy? Como mencioné recién, la mayoría podrá haber oído hablar de él, pero ¿qué lo llevaría a querer conocerlo? ¿Tan importante es como para que esté esperándolos en el puerto? ¿Será su apariencia de Nika? ¿O tiene algo especial para la tripulación que de entrada va a abrir la puerta a nuevos misterios para empezar a construir el arco de Elbaf? En definitiva, muchas son las opciones, pero como siempre, a Oda le encanta el misterio y puede que falte tiempo para descubrir de quién se trata. Para ustedes, ¿quién creen que espera a Luffy y por qué? En el próximo video vamos a analizar las noticias de Morgans que se presentaron en este capítulo y cómo afectarán al mundo, así que si quieren estar al tanto, los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Espero que este video les haya gustado, y si fue así, háganmelo saber en los comentarios, y si no también, que me gusta leer sus opiniones. Para terminar, muchísimas gracias de corazón a todos los miembros de mi tripulación. Yo soy @LautaroSeiren, Elbaf está cerca, y me despido.